Programa recreativo de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Muy feliz día tengan todos ustedes, amigos. Gracias por esta oportunidad maravillosa que me brindan de llegar a sus hogares y a sus corazones y, por supuesto, establecer esta comunicación diaria llena de contenido que ustedes me permiten a través de la sintonización. Muchísimas gracias por hacerlo. Gracias a todas las personas que nos ven fuera del país. Así que nuestras redes sociales para que sigan en contacto es www.carlosfraga.com.be, @fragacarlos, cuentas Twitter, @fragacarlos, @lavidejoytv y nuestro Instagram, @lavidejoytv. Ahí tienen, pero cerquita, para que puedan comunicarse con nosotros siempre. Hoy, por supuesto, esta camisa chemise con cuello y puños de camisa, y sin embargo tela de chemise, es de Patricia Santa Cruz. Así que gracias, Patricia, de nuevo por tus hermosos diseños. Bien, hoy vamos a hablar: sin obstáculos no hay desafíos. Cuando en la vida, bueno, y nosotros que estamos ahorita en un campo de obstáculos, ¿verdad? Si vivimos en Venezuela, estamos en el campo de obstáculos. ¿Habrán desafíos ante eso? ¿Cómo podemos hacer para sacarle provecho a esta cantidad de obstáculos y de cosas absolutamente diversas y llenas de sorpresa que nos ocurren a diario, viviendo en una situación altamente crítica y difícil como la que nos ha tocado vivir en Venezuela y en muchos países de Latinoamérica en sus momentos? Así que hoy vamos a hablar de eso. Sin obstáculos no hay desafíos, con un sociólogo, además conferencista internacional, asesor de muchísimas empresas deportivas, equipos de deporte, que sabe mucho del tema, sin duda alguna. José Jacinto Muñoz con nosotros. Carlos, bienvenido. ¿cómo estás? Un placer, José Jacinto, qué bueno. ¿Será eso cierto, que sin obstáculo no hay desafío? Por lo tanto, es decir, cuando vivimos una vida donde todo está resuelto, ¿el crecimiento se nos vuelve muy difícil? Gracias, Carlos, por la invitación y un saludo a toda la gente, a tu hermosa audiencia que nos ve por tu programa. Sin obstáculos no hay desafíos es una invitación a ver cada caída hacia adelante y no hacia atrás. Okay. Partimos de ese punto. Me gusta mucho definir cuando tratamos de entrar a un tema, y me puse a investigar qué significa la palabra obstáculo. Cuando tú vas a la palabra obstáculos al latín, significa obstaculum, que significa aquello que está parado frente a tus ojos y no te deja avanzar. Okay. Entonces, si el obstáculo es algo que está parado frente a nuestros ojos, que no nos deja avanzar, la pregunta es: ¿de qué forma lo vamos a observar? ¿De qué forma lo vamos a interpretar? ¿Y de qué forma lo vamos a remover? Hay una historia maravillosa, universal, que está en la Biblia, del rey David. David enfrentando a Goliat. Es una historia que creo que todos la conocemos. Pero hay algo muy particular allí en esa historia, que cuando todo el ejército de Israel estaba atemorizado cuando vio al gigante y decía: ¿cómo yo voy a vencer a este gigante? Este gigante nos va a acabar a todos, va a ser muy difícil poder vencerlo. Un niño de 18 años dijo: yo mismo soy el que voy a enfrentar a ese gigante. Y todo el mundo le dijo, incluyendo a sus hermanos: mira, muchachito, ponte a un lado y te vas a lastimar. Esto es cosa para gente adulta. No, yo lo puedo enfrentar. Entonces, ¿pero cómo? Yo lo voy a enfrentar. Y David dijo: yo enfrento bestias del campo, yo enfrento leones, yo enfrento osos. Si yo he vencido a un oso y a un león, ¿por qué no puedo vencer a ese señor? Claro, había un incentivo. Cuando David vio a aquel gigante, él vio algo que el resto del ejército de Israel no vio. En lugar de ver un motín en ese gigante, vio un botín. Vio una oportunidad. Porque el rey dijo: quien venza a ese gigante, le voy a dar riqueza. Quien venza a ese gigante, le voy a dar a mi hija para que se case con ella. Quien venza a ese gigante, lo voy a exonerar de impuestos. Quien venza a ese gigante, le va a cambiar su vida. Y David dijo: yo mismo soy. Okay. Entonces, ante esa posibilidad, David tuvo la posibilidad de ver al gigante y ver algo diferente. La gran pregunta es: eso que está frente a nuestros ojos, ¿cómo lo estamos viendo? ¿Cómo lo estamos interpretando? ¿Como David o como el ejército de Israel? El ejército de Israel se atemorizó. Y lo que vio en ese gigante fue destrucción y derrota. David lo que vio fue un botín. Vio su triunfo, vio una posibilidad. Y yo creo que esa historia es maravillosa porque nos enseña lo importante de la mirada para interpretar los obstáculos. Ahora, cuando tienes un obstáculo frente a tus ojos, ese obstáculo, por supuesto, está ahí para impedir que tú cumplas tu propósito. Tú tienes la posibilidad de desafiarlo o de paralizarte. Claro. De secarte por lo que ese obstáculo te está presentando o decir: te voy a remover. La gran pregunta es: ¿cuál es tu obstáculo? ¿Cuál es ese gigante que está frente a tus ojos? ¿Qué has decidido? ¿Removerlo desde el espíritu, desde tu actitud desafiante? Porque cuando hablamos de desafío, Carlos, viene de la palabra desafiar, que significa no respetar lo que está parado frente a tus ojos.
La pregunta mía es, ¿estamos respetando demasiado eso que está parado frente a nuestros ojos que no nos deja avanzar? ¿O hemos decidido valientemente, con un espíritu desafiante, decir, vamos a removerte, vamos a moverte y voy a avanzar porque yo voy a cumplir mi propósito? Entonces, lo importante de esto es cómo interpretamos los obstáculos, cómo lo interpretamos y qué estamos viendo. ¿Un motín, el fin, el acabose, o estamos viendo nuestro gran botín, nuestra gran fortuna, la posibilidad de cambiar la vida? La vida de David cambió después de haber vencido a ese gigante, porque después David lo enfrentó y lo venció. Y la vida de David es un antes y un después de esa guerra, porque después que él venció al gigante, cambió su vida económica, le regresó el prestigio a su pueblo y años después se convirtió en el rey de Israel. Su vida se transformó para siempre. Qué bonito, qué importante comienzo de este tema, ¿no? Porque evidentemente lo que se genera, yo soy de los que digo que el problema de la vida no es lo que sucede, sino lo que hagamos con lo que suceda, ¿no? Estamos hablando de los obstáculos en este caso. ¿Y cómo hacemos con la sensación de que me lo quitaron todo? Con la sensación de que yo tenía y ahora no tengo, que es una de las sensaciones que termina generándote una suerte de parálisis, ¿no? Porque es como la nostalgia y la herida por lo que me quitaron y la dificultad para poder entonces ver el obstáculo con otras luces o a otras luces. Claro, ayudaría mucho, Carlos. Creo que es importante. Además que tú trabajas con deporte, tú trabajas con equipos, tú trabajas con grupos que van hacia el objetivo. A mí me interesa mucho tu visión de esto porque tú has traído, o tú y todo el grupo que trabaja contigo han llevado equipos de ser equipos perdedores a ser equipos ganadores. Y bueno, y el país es un equipo, por eso ahora estaba esperando la música para dejarte esta respuesta al regreso de este corte. ¿Cómo hacemos con esa sensación de lo que mucho que me duele, todo aquello que me quitaron? Y la posibilidad de, bueno, ver qué hago ahora frente a este nuevo paradigma, frente a este nuevo obstáculo que se me está presentando. Así que José Jacinto Muñoz con nosotros, amigos. Vamos a una pausa y regresamos enseguida con muchísimo más. Pero antes, permítanme hablarles de la medicina sistémica que está de vuelta en Venezuela. Una medicina sin efectos secundarios. Además, una medicina a la cual accedes inmediatamente por www.tumedicogratis.com. Ahí te va a atender un médico 24 horas las veces que quieras con solo inscribirte. Eso sí, pero la medicina sistémica es solo para enfermedades crónico-degenerativas, como el cáncer, la diabetes, las úlceras diabéticas, las deficiencias renales. Eso es lo que nosotros nos dedicamos. Tumedicogratis.com te trae la medicina sistémica. Pausa y regresamos enseguida. Estás viendo La Vida es Hoy. Arco Iris Laboratorio, un medicamento natural para cada necesidad, nos presenta Quinchoncho. Quinchoncho es una planta medicinal altamente efectiva y un coadyuvante para todos los procesos de descongestión, para descongestionar todas las vías respiratorias, sobre todo las superiores. Así que si se trata de rinitis, sinusitis, congestión nasal permanente, recuerda, es Quinchoncho y es de Arco Iris 100% natural, www.arcoirisnatural.com. Y hablemos de mi sitio, que es tu sitio, hablemos de Baraco. Estuve en Baraco, qué rico, me comí un asopado de mariscos, qué maravilla, quinta transversal de la avenida San Juan Bosco de Altamira. Eso es lo mejor. Yo no les puedo explicar que no importa que no seamos un restaurante de mariscos, pero el asopado de mariscos de nosotros es de primera, como les puedo hablar del pulpo, como les puedo hablar de eso. Tarda 20 minutos, por lo tanto, pídalo al llegar para que usted viva la experiencia de la alegría en Altamira, Baraco, de martes a domingo abierto para ustedes. Continuamos, estamos con José Jacinto Muñoz, sociólogo, además es coach de una cantidad de equipos importantes que ya nos vas a decir. Cuéntanos los equipos que tú has manejado. Bueno, ahorita con el béisbol profesional, con Bravos de Margarita, y trabajé con Trujillano Fútbol Club, con Deportivo La Guaira. Así, señora, así que tiene toda una experiencia deportiva importante, que además el deporte sirve mucho como referencia para todo esto. José Jacinto, te decía que cómo hacemos con esta sensación de dolor, que la mayoría de la gente la vive desde la rabia, pero si la profundizara sabría que es un profundo dolor, porque siento que me quitaron lo que yo creía que era mío, me quitaron lo que para mí había sido una conquista. De repente la posibilidad de ir a un supermercado y encontrar las cosas que requiero, o de ir a una tienda y encontrar las cosas, o de
bueno, de miles de cosas, de salir a la calle y que no me asalten. Eso lo sentí que era mío y de repente sentí que me lo quitaron. Y eso me mantiene en una permanente tensión. ¿Qué hacemos con eso? Vamos a responder esa pregunta desde la naturaleza del deporte, como lo dijiste en el Claro, corte por Dios. anterior. Fíjate algo, lo que alimenta la alta competencia deportiva es tener la certeza y saber de que hay un obstáculo que vencer. Porque hay que recordar que el obstáculo es de alguna manera lo que inspira al deportista para conocer de qué es capaz. Entonces, en el obstáculo hay una semilla de desafío. Entonces, no puede haber desafío si no hay obstáculo. Okay. Pareciera entonces que el obstáculo es lo que da luz, el desafío. Y lo importante del desafío es que cuando tú te preñas de una idea desafiante, tú inmediatamente entras en la naturaleza de la competencia. Y la naturaleza de la competencia es decir, yo sí puedo, yo no me voy a quedar atrás. Como el caso de las Olimpiadas, la acabamos de ver, esa carrera de los 400 metros con obstáculos, donde ellos no pueden tumbar la valla, tienen que brincar la valla, porque si no son descalificados. ¿Qué es lo que los motiva? A brincar esa valla una y otra vez, la idea de llegar a la meta. Entonces, el obstáculo, repito, tiene mucho que ver con la mirada que podamos tener, con la interpretación que podamos tener. Pero estos temas no podemos abordarlos desde una naturaleza, como lo he dicho aquí en tus programas, desde un optimismo ingenuo. No podemos hacerlo, ni desde esa naturaleza que niega la situación que está ocurriendo. Es muy fácil decirle a alguien, no te preocupes, chico, ante tu situación. Claro. La voluntad de Dios es perfecta. Sí. No te preocupes, chico, que detrás de ese problema hay una oportunidad. Claro. Porque en japonés, crisis significa oportunidad. Eso es muy fácil decirlo. Claro. Difícil es estar en la Vivirlo, situación vivirlo. y que tú asumas qué hacer. Entonces yo siempre he dicho que hay que tener mucho cuidado porque a veces en lugar de ayudar, lo que hacemos es desalentar. Y lo que tenemos que cuidar cada uno de nosotros es que nuestro corazón no desfallezca, que nuestro corazón no deje de empujar, no deje de avanzar. Eso Y para yo movilizarme, yo tengo que interpretar y entender, como lo hemos dicho en otras ocasiones, qué es lo que está pasando. Y yo tomar una decisión. Vuelvo a la historia del rey David. David pudo haber interpretado que aquel gigante lo iba a demoler a golpes y lo iba a matar, pero él tomó una decisión distinta. Es decir, vuelvo al punto, esa desolación que yo pueda estar sintiendo, esa tristeza que yo pueda estar sintiendo, en parte depende mucho de la interpretación que yo le he dado a ese obstáculo. Claro. Y no estoy diciendo con esto que tu obstáculo, que tu dificultad sea mentira. No, para nada. No, es muy difícil, hay cosas que ni siquiera uno pudiera entender claro. por la situación por la que está pasando mucha gente en este momento. Y todos claro. estamos pasando de una u otra forma cosas difíciles, pero va a depender mucho de tu interpretación. Tú lo dijiste al principio, somos el 10% de lo que nos pasa y el 90% de cómo reaccionamos ante lo que nos pasa. Entonces, hay un poder, hay una autonomía en nosotros como seres humanos para finalmente dar la última palabra con respecto a cómo yo reacciono. Es decir, la situación que está a mi alrededor yo no la puedo controlar, pero cómo yo reacciono ante lo que me está ocurriendo, ahí sí tenemos autonomía. Ahí sí tenemos el poder de decir, bueno, voy a reaccionar de esta forma. Si resulta o no, que no lo sabemos, ya eso tampoco depende de ti. Como en el deporte se le dice al deportista, ve, sal y darlo todo. Después vemos qué pasa. Claro. Como decía un entrenador con el que trabajaba, después nos miraremos a los ojos y nos preguntaremos hasta dónde nos alcanzó. Pero yo creo que lo que depende de nosotros es ir y poner nuestra actitud y ese desafío que me genere el obstáculo en el camino de la vida y tratar de dar nuestro mejor esfuerzo. Y nos va a rendir, al final nos tiene que rendir. Otro elemento importante con David es que no solamente David se sentía capaz de luchar contra aquel gigante porque era un chamo que desde muy pequeño se había entrenado con las bestias de la naturaleza, sino que además él tenía una fe profunda en Dios. Entonces él tenía los incentivos económicos, tenía el deseo de recuperar el orgullo de su pueblo. Tercero, se sentía capaz porque tenía habilidades. Y cuarto, tenía fe. Tenía fe. Porque hay algo, ¿dónde entra Dios? Cuando ya nosotros hemos hecho todo lo que correspondía. Claro. Lo que tú puedes hacer, Dios no lo va a hacer por ti. Pero donde tú entras, donde ya tú terminas, ahí comienza Dios. Ahora, fíjate tú. Es que esto me gusta mucho este tema. Ok, tienes a la persona que al igual que un equipo de esos muchos con los cuales tú has trabajado, viene de una serie de fracasos. Es decir, le han ido, ha sentido que le han ido quitando cosas y cosas y cosas y cosas. Y esta persona, ahora, ¿de dónde bebe? ¿De dónde bebe? ¿Cuál es el...? Claro, este programa, amén, y es nuestra intención, a lo mejor no la cumplimos, pero es nuestra intención, es eso, que sea un pozo donde la gente pueda beber para salir con otro ánimo a la calle y al mundo y a la vida. Pero ¿de dónde bebe ese equipo que viene otra temporada, después de 3 temporadas donde ha quedado de repente atrás, en los de atrás? ¿De dónde bebe? ¿De dónde le das de beber para devolverle
wow, la posibilidad, el sueño, la fuerza, la fortaleza y toda esa cantidad de elementos tan importantes para volverse David. De el pozo, qué buen ejemplo, es nuestro propósito. Okay. Ahí podemos ir a beber, Okay. en recordarnos por qué vivimos, en recordarnos de que estamos respirando, de que estamos vivos. Esto puede ser una frase común, pero es que es verdad. Pero Es decir, tú. la naturaleza de la vida, es decir, yo Claro. estoy vivo, yo estoy respirando, tengo una oportunidad. Es difícil motivar a deportistas después que has estado con ellos 2, 3, 4, 5 años y después la próxima temporada, ¿qué le vas a decir? Y volvemos al punto inicial. Recuerden por qué hacen esto. Recuerden por qué han entregado su vida a esta profesión. Recuerda qué es lo que te moviliza. Claro. Y eso que te moviliza, eso que te incentiva, es lo que te va a permitir seguir insistiendo día tras día, independientemente del resultado. Porque al final el resultado no es lo que estamos buscando, es la posibilidad misma de sentir de que yo no me voy a rendir. Claro. Y ese no me voy a rendir no tiene que ver con una visión de sufrimiento, sino tiene que ver con una visión de que vine a este mundo a cumplir un propósito, a remover los obstáculos y a ver cómo me veo con la mejor versión de mí mismo. Maravilloso. Yo creo que eso es maravilloso. José Jacinto Muñoz con nosotros. Recuerden, ahora vamos a hablar un poco de una actividad que tiene en Maracaibo, ahora que va a ser este fin y que ustedes van a pasarla maravillosamente bien. Vamos a una pausa, regresamos enseguida con él, pero antes permítanme hablarles de la medicina sistémica que está de vuelta a Venezuela. La medicina sistémica está de vuelta a través de una plataforma maravillosa que es www.tumedicogratis.com. En tumedicogratis.com tú sencillamente entras, te inscribes y vas a tener un médico ahí las 24 horas, las veces que quieras, pero eso sí, un especialista en medicina sistémica que a su vez trata específicamente enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, cáncer, úlceras diabéticas, insuficiencias renales, cardíacas, todo eso es la medicina sistémica. Está de vuelta, tumedicogratis.com te lo pone a disposición. Pausa y regresamos enseguida. Estás viendo La Vida es Hoy. Arcoiris Laboratorio, un medicamento natural para cada necesidad, nos presenta quinchoncho. Quinchoncho son unas cápsulas maravillosas que contienen, por supuesto, la planta quinchoncho. ¿Y para qué sirve la planta quinchoncho? Para descongestionar las vías respiratorias superiores. Entonces, todo lo que es rinitis, sinusitis, todo lo que son congestiones nasales, tienen una respuesta rápida, efectiva y 100% natural con quinchoncho de Arcoiris, de venta en farmacias y tiendas naturistas de todo el país. Y hablemos de mi sitio, que es tu sitio. Hablemos de Baraco, en la quinta travesía de la avenida San Juan Bosco de Altamira. Ahí tienes tú para que te deleite. No, hay que hablar siempre de los pequeños de yuca, ¿verdad? Que es masa de yuca con queso adentro, que tienen además papelón por encima, se fríen y cuando tú muerdes, explota esa delicia, esa mezcla de sabores de la yuca, del queso, del papelón. Todo eso en un sitio maravilloso, tú no te lo puedes perder. Quinta travesía de la avenida San Juan Bosco de Altamira, Baraco. Muy bien. Uy, qué rico. José Jacinto Muñoz con nosotros, @José Jacinto MR. José Jacinto MR, eso es igual para Twitter, igual para Instagram. Y Facebook, José Jacinto Muñoz. Correcto. Muy bien, José Jacinto, te decía entonces, estábamos conversando vamos a hablar un poco de esa lámina que nos traes ahí, a ver con qué nos sorprendes. Fíjate que hablando de que sin obstáculos no hay desafíos, quise traer esta imagen. Y bueno, ustedes se pueden haber dado cuenta que esto representa un cerebro, ¿no? Esto que está aquí, este cerebro, la materia gris de este cerebro es de 1.5 kilos. Y aquí hay más de 100.000 neuronas, más de 100 billones de neuronas. 100 billones de neuronas, sí. Y hay más interconexiones entre neuronas que todos los sistemas telefónicos en el mundo. Eso es lo que es esta máquina poderosa que tú, Carlos, que yo, que todos los que me están viendo tenemos. Sí. Y esto, si alguien tiene un cerebro muy bien puesto, en capacidad instalada, somos nosotros los venezolanos. ¿Cómo así? Sí la tenemos. La gente tiene que saber que los venezolanos son referencia en el mundo, en muchas cosas. Aquí y fuera del país. En estos días leía que de un equipo de 1.500 científicos, 13 son venezolanos que formaron parte del descubrimiento de la física moderna más importante de los últimos 30 años. Imagínate. Lo relacionado a la partícula de Dios, ese gran descubrimiento de la física moderna. Uh-huh. Que la comunidad venezolana en Estados Unidos
representando a los hispanos, es la comunidad de mejor formación académica. El Sin duda. 50% de los venezolanos, entre 20 y 35 años, tienen un diploma universitario. Por apenas un 10% de los mexicanos, por apenas un 7% de los guatemaltecos. Toda la comunidad hispana junta no tiene mayor grado profesional que los venezolanos en Estados Unidos. Imagínate. Esos somos los venezolanos. Sí, señor. Sí, Aquí y en cualquier parte del eso mundo. no lo podemos olvidar nunca. Y eso no lo podemos olvidar jamás. Pero necesitamos hacer transformaciones, Carlos. Y este es uno de los grandes mensajes que me caracteriza. No de cambiar cerebro, porque tenemos un cerebro espectacular, una gran capacidad, pero sí de hacer modificaciones, porque este señor que está aquí, que está reparando ese cerebro, lo que está es haciendo ajustes para que nuestra mentalidad crezca. Porque sí, el problema de Venezuela, por supuesto, los grandes problemas de muchos países pasan por los cambios políticos y de gobernantes. Eso siempre ha sido así en toda la historia. Sí. Pero adicionalmente a eso, tiene que haber una transformación con respecto a ideas, a creencias, a pensamientos que marcan la diferencia. Carlos, una idea tiene una fuerza auténticamente autónoma para incidir en la realidad. Claro. Cuando hoy sufrimos de inflación, por poner un ejemplo, esa inflación que hoy todos padecemos es el resultado de una idea que no fue bien fecundada, que no fue bien construida y que está afectando en la realidad. Claro. Si cambia ese fenómeno es porque la idea mejoró y cambió el fenómeno en la realidad en la que estamos viviendo. Cualquier idea, cualquier creencia que tengamos aquí en nuestra mente incide en nuestra realidad física, en nuestra realidad de todos los días. Por eso la importancia de hacer modificaciones. Pero esa comprensión viene de darle una interpretación distinta a los obstáculos, porque los obstáculos sí es una oportunidad. Los obstáculos definitivamente son un botín, es la posibilidad, es el boleto para que tú puedas tener una vida diferente, pero tienes que tomar una decisión con respecto a cómo estás leyendo tu realidad. Si seguimos viendo los obstáculos como una pava, como mala suerte, como una maldición o como una desgracia, pues nuestra realidad y nuestra vida continuará siendo así. Pero si le damos una interpretación distinta a través de un esfuerzo de fe, como lo hizo el rey David, seguramente vamos a poder destruir nuestro gigante y nuestro Goliat. Entonces, esto tiene que ver con eso, es una invitación a los venezolanos, incluso sobre eso vamos a hablar en nuestra conferencia, Claro. de cómo hacer para incidir y tomar la responsabilidad individual y colectiva para comenzar a repararnos y sacar cachivaches que están dentro de esta gran máquina que nos ha sido Que dada. además perimieron, pues, y vencieron. Ya no es que sean cachivaches malos, sino cachivaches que a lo mejor en otro momento histórico funcionaron y que ya no sirven, pues. Hay una cantidad de cosas que... Usted tiene un teléfono de baquelita en su casa, eso que se usaban con un disco, y eso puede ser un adorno de una antigüedad, pero de resto no sirve para nada. Es decir, utilidad no tiene, sino la del adorno, porque cambió la tecnología, porque cambió todo. Eso es lo que básicamente creo que estás planteando, pues que hay muchas cosas que tenemos adentro, hay lo que fue, lo que pudo haber sido, y ahora exigimos una reingeniería de todo esto, ¿sí? Claro, Carlos, estoy de acuerdo contigo y tenemos que hacerlo con premura, porque las brechas entre los países latinoamericanos y países como Estados Unidos, como Corea del Sur, como Israel y como muchos otros países de Europa cada día se separan más. Claro. Mientras en otros países ya entre poquito van a salir carros al mercado en donde usted no tiene que manejarlos, sino que se van a manejar solos. Sí. Aquí cuesta conseguir un repuesto. Sí, ¿Entiendes? absolutamente. Mientras hay países donde ya hay autopistas por debajo del océano, Claro. aquí tenemos autopistas llenas de agua, pero porque están en mal estado. Claro. Entonces, la brecha se está abriendo. Seguro. Se está abriendo. ¿Por qué? Porque nos hemos desconectado de la idea de la innovación, de la idea de la ciencia. Tenemos que aprovechar esta máquina al máximo. Y repito, o sea, tenemos la capacidad instalada porque está más que demostrado. Sí. Somos buenos en el deporte, somos buenos en la música, somos buenos en la ciencia, en cualquier cosa que el venezolano asuma. El resto lo va a poder lograr. Tenemos esa capacidad, lo que tenemos es que cambiar nuestra forma de pensar con respecto a lo que somos y tener mayor conciencia de que, y es bueno entrar en ese conflicto, en entender lo que soy y en entender lo que puedo llegar a ser. Claro. Cuando ese conflicto comienza en nosotros, se genera una dialéctica. Claro. Eso es lo que hablan de la visión hegeliana, ¿no? Ese conflicto interno, ¿no? Tesis, antítesis y la síntesis, que va a ser lo más maravilloso que va a pasar. Y bueno, y trasladarnos entonces de esa dialéctica a esa causa y efecto. Yo siempre he sido muy creyente de esa teoría hegeliana contra la teoría kantiana, claro, ¿no? La causa y efecto versus la dialéctica y todo eso que ocurre aquí adentro. Entonces eso me transforma. Bueno, pues no tengamos miedo de esa reflexión, pero teniendo la certeza, la seguridad de que nosotros los venezolanos, individualmente, como unidad de conciencia, podemos marcar la diferencia para que en la estructura colectiva que es el país se puedan comenzar a ver los cambios, pero tenemos que hacerlos ya,
¿Por qué? Porque necesitamos de alguna manera disfrutar estos cambios, esta era tecnológica, esta era que está viviendo el mundo, y para nada permitir que nos lleven a la época feudal, a la época del Renacimiento, donde ahí realmente no vamos a conseguir nada, porque cada etapa tuvo su momento, cada etapa tuvo su espacio, y eso es lo que hay que entender. Muy bien, José Jacinto Muñoz. Tú vas a tener además un encuentro con otro gran amigo mío, que es Eduardo Rodríguez, este próximo 24, recuerden, el sábado es 24, sábado 24 en el teatro que yo adoro, el Teatro de Bellas Artes de Maracaibo, y vas a hablar de Sin obstáculos no hay desafíos. ¿Cómo se te presenta este reto enorme en ese teatro tan emblemático para la ciudad de Maracaibo y además con un colega tan maravilloso como Eduardo? Bueno, un privilegio, ¿no? Poder compartir en ese espacio con gente tan bella como la gente de Maracaibo, del estado Zulia, y con un personaje como Eduardo Rodríguez, que al igual que ti, pues uno tiene todo el reconocimiento y la admiración por lo que han hecho. Y bueno, decirle a la gente que la invitación es a ir a escuchar algo distinto. Hemos preparado algo que en parte tiene mucho que ver con lo que hemos conversado hoy acá, pero la idea es que darle respuesta a las preguntas que muchos venezolanos tienen hoy en su mente, pero darle respuestas para sembrar una reflexión. Claro. Porque si uno logra sembrar una reflexión en una conferencia, después usted va a tomar la decisión, y eso es lo más poderoso. Es la invitación. Vaya a la conferencia, comparta con nosotros, que van a ser 2 horas que van a sumar profundamente a esas decisiones trascendentales que vas a tomar en tu vida. Muy bien, José Jacinto MR. Es en Facebook, perdón, en Instagram y en Twitter. Y José Jacinto Muñoz en Facebook, todas las redes de nuestro querido invitado del día de hoy, a quien le agradezco mucho haber estado con nosotros. Gracias, todo el éxito en la conferencia. Y ustedes mañana tienen una cita conmigo. Sí, señor, en el VOD, porque nosotros vamos a hablar de amor, pareja y soledad en el VOD a las 7 de la noche. Y Tiquemundo, si acaso quedan entradas, que no sé, Tiquemundo tiene las entradas para hablar de ese tema que yo sé que usted sabe de todo eso, pero es cultura general, ¿verdad? Entonces usted me va a acompañar mañana para reírnos, para disfrutar, para reflexionar y para que de ahí salga gente con otro espíritu hacia el país. Así que brindémosle un aplauso aquí a nuestro invitado, Carlos.